¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy seguimos aquí, como siempre, en nuestra nueva iniciativa NSTA Meetings y hoy tenemos una sesión muy especial. Tenemos la suerte de tener con nosotros a nuestra psicóloga, a nuestra experta en psicología deportiva, Paula del Cueto, que nos va a acercar y nos va a explicar muy didácticamente temas muy recurrentes en nuestras últimas charlas acerca de esa fortaleza mental y de la psicología deportiva y de la influencia de la psicología deportiva en el tenis, concretamente. Hay muchas preguntas que se han repetido y que nosotros hemos hecho a los profesionales que hemos tenido durante nuestras charlas y que queremos aclarar para nuestras categorías más bases y para todo tipo de jugadores para que después lo puedan utilizar como herramientas en su juego y en su día a día en la competición. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fran. Aquí estamos, esperando que se acabe ya esto prontito. Ya nos queda menos, ya vamos a estar pronto en las pistas, o eso esperamos por lo menos, y podremos poner en práctica además todo lo que vamos a ver hoy. Paula, una de los temas más importantes que ha salido en estas últimas conversaciones y que se aplica muchísimo a nivel profesional son las rutinas. Cuéntanos un poco esas rutinas tanto antes como durante y después del partido. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos viene bien para la concentración y la focalización de un partido en competición? Bueno, las rutinas en los deportistas, sea del deporte que sea, son súper importantes. Creo que todos tenemos, seas o no seas deportista, tienes unas rutinas en el día a día y los seres humanos de por sí no nos regimos a través de rutinas. Sí que es verdad que las rutinas tienen una gran importancia porque una vez que tú optimizas una rutina y mejoras el funcionamiento de esa rutina, tu rendimiento suele mejorar a la vez que tú vas ejecutando una rutina y vas perfeccionando esa rutina. La importancia de la rutina en la pista, en el tenis en nuestro caso, es muy importante y como tú has comentado hay tres partes, por decirlo así, que habría que tener en cuenta en la competición, que también se puede trasladar a los entrenamientos. Cada jugador suele tener sus rutinas también en entrenamiento, aunque sean a lo mejor un poco menos estrictas, pero en los partidos, tanto antes, durante como después, es muy importante tener rutina. Antes del partido, sí que es verdad que las rutinas suelen enfocarse más a la preparación tanto física como mental del jugador antes de entrar en pista, a través del calentamiento, tocas la bola, eh, y ahí entra en clave una rutina de preparación mental previa a entrar en la competición, que es muy importante. Yo les aconsejaría a todos los jugadores que no podemos saltar a la pista sin tener algo en mente, sin haber tenido una preparación mental anterior a la competición. En la parte anterior a la competición entra mucho la visualización, que más tarde me explayaré un poquito más con ella, pero la visualización, tocándola así un poco rápido, básicamente imaginar en tu mente situaciones que has vivido previamente y que has salido de esas situaciones con éxito, ya sea partidos buenos, golpes que has hecho muy bien, etcétera, etcétera. Durante el partido, las rutinas muy importantes para mantener la concentración. Como sabemos, el tenis es un deporte en el cual los partidos pueden durar X tiempo, pueden durar tanto 3 4 horas como una hora, media hora, y es muy importante mantener esa concentración durante todo el proceso. Las rutinas que son más recomendadas a los tenistas es tener rutinas cuando te sientas en el banquillo, ¿no? Cuando te sientas, tener algo que comer, alguna bebida isotónica, algo que te mantenga concentrado y que te siga manteniendo mentalmente fuerte en ese partido. Muchos jugadores tienen algo escrito en el raquetero, en el puño, frases motivadoras, cosas que a lo mejor ellos suelen errar y se la apuntan para recordárselas a ellos mismos. Los puntos importantes, es muy importante, valga la redundancia, tener unas pautas para, para enfrentarse a esos puntos, es decir,
no es lo mismo jugar el primer punto de un juego que jugar un 40 iguales. Entonces, en los puntos puentes, los puntos importantes, es muy importante mentalmente marcar una estrategia, bajar el nivel de ansiedad un poco frente a esos puntos, entrar en un estado de calma que te permita que tu rendimiento sea el más óptimo, el mejor. Y después entramos en la parte de después de los partidos. Después de los partidos, las rutinas son más físicas que mentales, pero sí que es cierto que mentalmente es muy importante hacer un análisis. Hacer un análisis y si nos acostumbramos a hacer un análisis tanto en los entrenamientos como en los partidos, cuando terminemos, sacamos muchas conclusiones que si no nos sentamos y las escribimos, se nos pasan de largo. Entonces es muy importante pues apuntar, por ejemplo, la confianza que has tenido, momentos en los que a lo mejor te has sentido demasiado nervioso y no has controlado los nervios, cosas a mejorar, cosas que has hecho bien, porque también es importante recordarse a uno mismo lo que sí has hecho bien. Y en general es eso, mantener e intentar mantener un comportamiento antes, durante y después de los partidos, y si se puede llevar algo de ello a los entrenamientos, mejor que mejor. Perfecto, esa combinación entre siempre lo que se entrena y lo que se aplica en la pista. Hemos visto cómo antes del partido es muy importante la visualización, tema que trataremos más en profundidad un poquito más tarde. Durante esa focalización y concentración, así como tener nuestras rutinas y pautas básicas en el banco, nos vamos a la toalla para que el entrenador quizá me refuerce esas rutinas. Y después del partido es fundamental, como tú ya comentabas, el autoanálisis, el ser capaz, sobre todo, de detectar los errores que he tenido durante el partido para posteriormente optimizarlos y mejorarlos. Hoy en día se le da muchísima importancia a la comunicación y cuando hablamos de comunicación normalmente nos vamos al ámbito verbal de la comunicación. Pero nosotros, los técnicos, en nuestra escuela, en NetSport Tennis Academy, hacemos muchísima incidencia en el lenguaje corporal, en ese lenguaje no verbal, porque al final es nuestra proyección al exterior de las sensaciones que estamos teniendo durante el partido. Entonces, Paula ahora nos va a contar, porque nos han preguntado muchos jugadores sobre ello, cuáles son las claves y cuál es la esencia de ese lenguaje para que ese lenguaje corporal transmita la imagen más positiva posible de nosotros. Cuéntanos, Paula. Bueno, el lenguaje corporal, como tú has dicho, es muy importante de cara a la competición, sobre todo porque al final tienes enfrente a un rival que está intentando ganarte. Entonces, ese lenguaje corporal siempre tiene que ser positivo y nunca mostrar tus puntos débiles. Si el rival ya está intentando buscar tus puntos débiles, tú no puedes hacer que su búsqueda sea más fácil. Es decir, tú tienes que estar sereno y tienes que estar sereno o serena y estar plantado en una actitud positiva. Con la actitud va el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la predisposición que nosotros tenemos hacia la actividad que nosotros vamos a realizar. Entonces, si nuestro lenguaje corporal es malo, es negativo, nuestra predisposición va a ser mala. Seguramente el resultado también. Entonces, la predisposición que nosotros tenemos en pista, la presencia, si es positiva, es como sumar 2 puntitos en tu casilla para que el resultado sea mejor. A mí un entrenador que tuve y una psicóloga me decían que tener lenguaje corporal positivo es como empezar los juegos ganando 30-0, siempre. O sea, te da esa confianza que necesitas tú a ti mismo. Entonces, el lenguaje corporal nos ayuda a fortalecer nuestra actitud, iniciando, como el nombre dice, por lo corporal. De manera que empezamos a ser protagonistas de nuestra presencia en pista. Cuando tenemos un lenguaje corporal positivo, nosotros somos los que mandamos y los protagonistas de cómo va a ser el partido. Yo, si tengo un lenguaje corporal positivo, mando en los tiempos del partido, si quiero descansar un poco más, descanso. Con el lenguaje corporal negativo va mucho el ser y el dejarnos llevar por lo que esté ocurriendo en la pista.
Si voy ganando, a lo mejor mejoro un poco. Si voy perdiendo, tengo un lenguaje corporal muy negativo. No es lo mismo estar predispuesto positivamente, que seguramente el resultado, como miles de estudios en psicología indican, va a ser positivo, que estar con una actitud negativa. El lenguaje corporal al final transmite lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Si yo siento que no tengo confianza y encima se lo dejo ver al de enfrente, el de enfrente lo tiene más fácil. Sintetizando un poco, al final lo que nos cuenta Paula, pues es que es fundamental esa predisposición y que siempre que tengamos una proyección positiva hacia el rival, él se va a interpretar que la gestión que nosotros tenemos de nuestras emociones y de nuestras frustraciones son positivas también y por lo tanto nos va a llevar en una línea ascendente durante el partido. Por lo tanto, tenemos que intentar mantener esa actitud siempre positiva y ese lenguaje corporal positivo que proyecte hacia el rival una imagen de fortaleza y una actitud competitiva buena. Hablábamos anteriormente de la visualización, esa pauta que se sigue antes de iniciar el partido normalmente, pues bueno, para imaginarnos en positivo siempre qué es lo que puede pasar, qué patrones podemos seguir y qué actitud tenemos que tomar durante el partido. Cuéntanos un poco más sobre esta metodología, Paula. Bueno, la visualización, como he comentado antes, se utiliza mucho en momentos previos a la competición. Pero otro escenario que es muy importante utilizarla es en los entrenamientos. La visualización es una de las técnicas más populares y utilizadas por todos los deportistas para tener un buen rendimiento. El método de visualización es un proceso en el cual los deportistas somos conscientes, en el cual el individuo, el jugador, lo que hace es experimentar situaciones que se han vivido previamente y estas situaciones yo las analizo y transformo y mantengo ese rendimiento y lo intento llevar al presente. Es decir, es un proceso que ocurre en nuestra mente por el cual nosotros recogemos momentos positivos, momentos en los que hemos tenido éxito e intentamos volver a vivirlos en el presente. De esta manera, si yo estoy imaginándome eh, un momento en el cual superé un partido que era muy complicado, vuelvo a sentir confianza, vuelvo a sentirme bien. Noto, recuerdo que la bola la notaba bien, que estaba jugando muy activo de piernas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se nos pueden venir a la mente al recordar un momento. Con eso, si yo estoy ya interiormente y mentalmente activándome, de esa manera nos permite, de manera mucho más fácil, ponerlo en acto en el momento. Entonces, los deportistas suelen utilizar la visualización de muchas maneras. Yo suelo decir 3, 4, que son las más utilizadas. Una de ellas es imaginarte imágenes específicas de habilidades, ¿no? Tengo buena derecha, estoy sintiendo bien la bola, apoyo fuerte cuando me viene una bola rápida, esas cosas. Otra sería los objetivos, ¿no?, que quiero conseguir. Pues recuerdo que cuando jugaba este torneo tenía confianza, tenía claro cuáles eran mis objetivos, etcétera, etcétera. Sentir eso, volver a sentirlo y volver a pensarlo ayuda mucho a reactivar la mente y el cuerpo. También mucha gente visualiza canciones, momentos que motivan, frases que motivan, algo que haga que el deportista, quiera que no, comience un proceso de motivación interno y de preparación mental para un entrenamiento o para una competición. Y otro sería imágenes de rutinas y estrategias que te llevaron al éxito previamente. Por ejemplo, gané el campeonato de Andalucía y entraba en la pista y lo primero que hacía era esto, era lo otro. Entonces tú ya empieza tu mente como si estuviera en el partido. Es muy importante y visualizar nos ayuda, tanto técnicamente, tácticamente como mentalmente.
nos ayuda muchísimo en la confianza y en la predisposición del jugador. Es verdad bueno, que esa visualización es fundamental, ¿no? Es como una pequeña, un pequeño regreso, una pequeña vuelta al pasado para buscar esas situaciones que en el pasado fueron positivas y que nos motivan a hacer las cosas de la misma manera que la hicimos en aquel momento y siempre buscando esa motivación y esa línea ascendente en la competición. Antes de seguir con el próximo tema, tenemos por aquí a Víctor Mora, que se ha añadido a esta charla tan interesante que estamos teniendo con Paula. Y a mí me gustaría preguntarte algo, Víctor, de lo que ha hablado Paula hasta ahora, de todas esas rutinas antes, durante y después del partido, o esa visualización que acaba de explicar ahora también, el lenguaje corporal que hay en la pista o no. Cuéntanos un poco cuando tú entrenas o cuando has jugado un partido, ¿lo aplicas? ¿No lo aplicas? ¿Te has sentido identificado con lo que ha dicho Paula o no? Cuéntanos un poquito, Víctor. Bueno, yo normalmente sí me he sentido igual que lo que ha hablado ella. Sí, tú has sentido que lo que decía Paula, tú cuando estás en pista lo vas aplicando, por ejemplo. Sí, sí. Y algo así en concreto que tú nos puedas contar, por ejemplo, en algún entrenamiento, pues cuando, no sé, alguno de los entrenadores te ha dicho, visualiza esta situación que se podría dar en un partido. Cuéntame algo que haya habido así en el entrenamiento. Con Lolo, Pues, con Jaime, con quien hayas entrenado. pues visualizar los puntos débiles de los demás y atacar en ellos. Eso es, y al final plantearnos un patrón en nuestra cabeza de las posibilidades que hay dentro del juego. Y tú cuando vas a jugar un partido, Víctor, por ejemplo, antes del partido, ¿tienes algún tipo de rutina que tú hagas? Pues mira, yo llego, dejo mi raquetero, saco la raqueta, le pongo un puño a la raqueta, no sé, algo que tú hagas, o coloco las botellas, a lo mejor como lo hace Rafa Nadal. Bueno, lo normal, calentar y prepararme bien y mentalmente para el partido. Muy bien, y por ejemplo, durante el partido, dejas la toalla sobre la valla y vas a ella por si alguien te puede dar, uno de tus entrenadores te puede dar alguna pauta o te diga, Víctor, por aquí, por este camino que vas, no, tira por el otro. ¿Te apoyas, por ejemplo, en ese tipo de cosas durante un partido? Sí, siempre. Muy bien, perfecto. Pues muy bien, Víctor. Si ya sabes que si quieres hacer alguna pregunta o lo que tú quieras, simplemente me haces un poco de señas y yo te doy paso, ¿vale? Y algo que tú creas que es interesante preguntarle a Paula, que tenemos hoy la suerte de tenerla aquí con nosotros y no siempre podemos tener la misma suerte. Paula, vamos a pasar al siguiente tema y al último que vamos a tratar en la reunión de hoy. La parada de pensamiento. Cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, la parada de pensamiento creo que la manera más fácil de explicársela a un tenista es con un ejemplo muy sencillo. Fallo el primer saque y por mi cabeza cruza el pensamiento de doble falta. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Creo que no hay ni un tenista en el mundo en el que no haya fallado un primer saque y haya pensado doble falta. Aquí es donde entra la parada de pensamiento y la podemos llevar a cabo en muchas otras ocasiones. La parada de pensamiento es una técnica que cuesta mucho obtener porque es complicada, en la cual nosotros somos capaces de dejar nuestra mente en blanco para paralizar pensamientos negativos como voy a hacer una doble falta. La parada de pensamiento, cada jugador y cada persona tiene distintas formas de obtenerla. Entonces es algo muy técnico que hay que trabajar con psicólogos para obtenerlo. Yo, por ejemplo, cuando jugaba, mi psicóloga, estuve trabajando mucho en esto, porque a través de la parada de pensamiento eh, te lleva a un estado de relajación mucho mayor y tu nivel de ansiedad baja. Entonces, si yo estoy doble falta, doble falta, doble falta, paro ese pensamiento y en ese momento me relajo y seguramente consigo meter el saque, porque no es algo que sabemos hacer. Entonces, la parada de pensamiento es muy sencilla
en el aspecto de explicarla con ejemplos. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, seguramente pienses en un elefante rosa. Entonces, la parada de pensamiento, como he dicho anteriormente, hay que utilizar pequeñas cosas que cada jugador tenga que lo permitan bloquear la mente. En mi caso, pongo mi ejemplo, para mí la parada de pensamiento yo la conseguía oliendo las bolas de tenis. Todos sabemos que las bolas tienen un olor muy particular. Entonces yo tenía muy asociado que si tenía algún momento en el cual mi mente fuera muy rápido o estuviera muy negativa, cogía una bola, respiraba, olía la bola y en ese momento ya mi cabeza decía, vale, empezamos de nuevo. Es como que le das a un clic y tienes ese momento de paz y relajación que encuentras a través de la parada de pensamiento. La relajación y la meditación es muy importante para los tenistas. Estamos en pista durante muchas horas en las cuales te pueden salir mal las cosas, te pueden salir mejor, te pueden salir peor y tenemos muchos momentos en que nos frustramos. En ese momento es cuando la parada de pensamiento es muy buena, ejecutarla, para tener un momento de relajación y poder optimizar nuestro rendimiento en esos momentos difíciles que todos cruzamos. Quizá esa parada de pensamiento esté también un poco relacionada con este concepto que se utiliza mucho ahora, ¿no? Que es la resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad de sobreponerse a los errores y de gestionarlos de manera independiente a situaciones que se han dado en el pasado que normalmente son negativas. ¿Hasta qué punto puede influir, Paula, esa parada de pensamiento, por ejemplo, en el típico punto de partido que tenemos ya para cerrar? Evidentemente el partido y no somos capaces. ¿Cómo influye esa parada de pensamiento en esa situación? Pues en esos momentos los idóneos, ¿no? En el momento en el que tu mente piensa demasiadas cosas que no tiene que estar pensando, en esos momentos lo ideal es realizar este tipo de técnicas. Y seguidamente yo realizo una parada de pensamiento, consigo relajarme, voy a la toalla y ahí puedo utilizar la visualización justo después, porque yo paro mi mente de pensamientos negativos o de pensamientos que no me traen ningún buen rendimiento y visualizo qué es lo que sí me ayuda a cerrar un partido o qué es lo que tengo que hacer para meter el saque, ¿vale? En esos momentos que bola de partido en el tiebreak y tengo que sacar, no quiero sacar, sí quiero sacar, ¿por qué no voy a querer sacar? Tengo la dominancia del punto, me paro, pienso, me relajo, paro pensamientos negativos y visualizo qué quiero hacer con este punto, me relajo. ¿Cuántos puntos hay en un partido? Miles. ¿Por qué mi cabeza tiene que estar funcionando demasiado rápido en un punto que si juego como uno más, lo conseguiré seguro? Es en ese momento, en los importantes, es cuando la mente se nos acelera. Y ahí es donde hay que atacar esta parada de pensamiento. Es verdad que si nos fijamos un poco, los 4 temas bases, pilares que hemos utilizado hoy, que hemos tratado hoy en profundidad, están totalmente relacionados entre ellos. Al final, en las rutinas que tengamos va a influir mucho que incluyamos ese lenguaje corporal, que incluyamos esa visualización tan clave antes del partido y que consigamos tanto durante el partido y al final hacer esa parada de pensamiento para convertirlo en algo positivo y en algo que optimiza nuestro juego y nos lleva a un mayor rendimiento. Y bueno, pues hasta aquí hemos tenido hoy la gran oportunidad de tener a Paula con nosotros para que vayamos profundizando, para que vayamos tratando temas que creemos que son muy importantes en la competición y que van a ayudar mucho a todos los jugadores, a todos aquellos jugadores que vean nuestras reuniones. Recordad que nos podéis seguir siempre en YouTube, que podéis ver todos nuestros vídeos en NSTA Meeting, sería el título de esta charla, y en el YouTube, en el canal de NetSport Tennis Academy. Nosotros, yo en este caso, como siempre, le doy las gracias a Paula, por supuesto, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Paula. Nada. Y a todos los que nos estáis viendo, os emplazamos a la semana que viene. No os olvidéis, vamos a tener otra conferencia, otras charlas muy importantes a través de la técnica de la visualización, pero en este caso de la visualización entendida como tal.
Haremos una charlita técnica en la que explicaremos muchas cosas. Esperamos a todos. Muchas gracias.